empecé a entender el idioma del inconsciente, de cómo actuaba, cómo se comunicaba, qué expresaba, hacia dónde iba, porque como bien has dicho, o sea, una cosa es lo que tú quieres y sabes conscientemente, Sí. y otra lo que se almacena inconscientemente. Que al final yo confío en el inconsciente porque el inconsciente es tan sabio que dice, no, si es que lo que tienes que mirar es esto. No, es esto. O sea, que él sabe lo que tiene que hacer. Y muchas veces sale información que no estaba prevista. Pero sí, o sea, tus experiencias físicas son muy reales durante una sesión de hipnosis. Te digo, cuando haces hipnosis, entras en estado de conciencia expandida, que eso quiere decir que estás aquí ahora, pero a la vez estás conectada a la información que deba de ocurrir, ya sea de la infancia, te puedes ir a proyección de futuro, te puedes ir a muchos sitios. Entonces, muchas veces me encuentro con personas que rechazan vidas pasadas y se creen que no son ellas, que está genial, pero es una parte de tu inconsciente que te está mostrando una parte de ti. Tuve unas sintomatologías de la fibromialgia que cuando toqué varias vidas pasadas se solventaron. Por tanto, para mí las vidas pasadas sirven como una puerta para entrar por detrás, en la que la persona no se siente directamente atacada o que le van a hacer todo a ella para curarle. Entonces se relaja, es como, si no me van a curar a mí. O sea, no sabemos hasta qué punto el poder de la mente, porque al final no está ocurriendo. Sin embargo, como estamos trabajando con el inconsciente y ve que es real, pone todas las reacciones a trabajar sobre ello. O sea, ¿Vidas pasadas existen? ¿No existen? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Y sobre todo, ¿qué dice Ángela al respecto? Porque claro, Ángela es la más indicada para hablarnos de esto porque ella lleva dedicándose 5 años a las terapias regresivas, a la hipnosis regresiva. Y han pasado casi 1000 personas, según sus cuentas de antes, casi 1000 personas por sus sesiones. O sea, ha hecho casi 1000 hipnosis. Ha podido ver casi de todo. Y hoy nos va a hablar un poquito de para qué sirve ir a una vida pasada, si es que existe, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Y sobre todo también, Ángela, ¿qué es? ¿Qué son las vidas pasadas? Pues mira, para empezar, gracias por esta entrevista. ¿En tu propio podcast? Sí. Pero, o sea, me parece muy importante para dar visibilidad a este punto, que creo que es tan necesario que me parece genial que hayamos tenido este espacio. Y bueno, las vidas pasadas, pues para mí son 3 cosas dentro de una. O sea, ¿qué es una vida pasada? Una puede ser tú en un punto anterior al actual, es decir, tu yo adolescente, tu yo de la niñez, tu yo dentro de la tripita de mamá. También puede ser un ancestro tuyo, puede ser tu abuelo, tu tatarabuela. Ahí hay una vida pasada que de alguna forma te salpica a ti. Y luego otra opción dentro de las vidas pasadas es ser literal otra vida pasada que no es esta actual, sino soy de Egipto, vivo en la antigua Grecia, Roma. Vale, ¿y qué beneficios trae saber si yo he sido de Egipto, de Grecia, de no sé qué, ¿para qué? Pues que son varios, pero uno de ellos es entender muchas cosas de las que te pasan a día de hoy. Vale. Por ejemplo, ahora entraremos luego en eso, pero yo en una vida pasada fui como una especie de amazónica chamana que tenía unos dones específicos. Cuando yo me fui a esa vida pasada, entendí muchas de las cosas y sensibilidades que tengo a día de hoy. Y entendí una parte de mí que no encajaba en ningún lado. Te puede ayudar para eso, para responder respuestas que dices tú, pero ¿cómo se me da esto tan bien si nunca lo he practicado? Y de pronto, de forma natural, te sale. Sí. Pues eso por un lado. Por otro, te sirve también para entender algún miedo que no comprendes a día de hoy. Ya sea el ejemplo de, por ejemplo, tienes miedo a las alturas. Sí. Y nunca te ha pasado nada como para que se ejerza ese miedo sobre ti. En una vida pasada puede ser que fueses arrojada o empujada por alguien. Vale. Por ahí. O sea, que sirve para muchas cosas, sobre todo para entender contextos de ti. Vale, Ángela, para quien no lo sepa, hicimos este podcast, de hecho, a continuación del anterior que habíamos hecho, en el que ella cuenta que a raíz de, trabajarse, en su inconsciente se pudo sanar de la fibromialgia, que es una enfermedad que, entre comillas, no tiene cura, ¿no? Y ella a día de hoy está libre de hace bastantes años de esa enfermedad. Entonces, a partir de ahí, dijimos, oye, pues vamos a hablar de las vidas pasadas, porque esto todavía creo que no queda muy claro. Yo quiero saber, Ángela, ¿qué piensas tú al respecto? Porque claro, después de 5 años haciendo sesiones, ¿qué piensas de las vidas pasadas? ¿Cuál es tu visión? Pues la mía personal, como profesional, es que las vidas pasadas, como no tengo una herramienta para averiguar si son verdad, mentiras, si existen o no existen, para mí es una herramienta con la que yo puedo trabajar muy bien con la persona. O sea, si tú vienes con psoriasis, pues genial, o sea, si aparece una vida pasada, para mí es como, uy, qué bien, va a ser fácil, porque a lo mejor esa vida pasada murió quemada, o murió, o se desmayó y le abrazó el sol poco a poco, y la piel memorizó esa experiencia. Pues entonces en el momento que vamos a solucionar en esa vida pasada esa experiencia en el cuerpo,
se soluciona en la persona normalmente. O sea, hay veces que tienes que trabajar más profundamente o se ha repetido la herida en varias fases de tu existencia, vamos a decirlo así, y hay otras que al tocar esa vida se sana. Entonces, para mí, eso en mi caso personal, por ejemplo, también sirvió. Tuve unas sintomatologías de la fibromialgia que cuando toqué varias vidas pasadas se solventaron. Por tanto, para mí las vidas pasadas sirven como una puerta para entrar por detrás en la que la persona no se siente directamente atacada o que le van a hacer todo a ella para curarle. Entonces se relaja, es como, si no me van a curar a mí, no me van a hacer a mí las cosas, se la van a hacer a la que murió quemada. Entonces, como estás en estado de relajación, como no es para ti, no estás en alerta. Y al no estar en alerta, los cambios son mucho más profundos. Y una vida pasada te ayuda a eso porque te crees que es algo ajeno. Cuando es tuyo. Eso es, paralelamente se está trabajando sobre ti. Y yo tengo una pregunta. ¿Tienes que creer en vidas pasadas para poder que sea útil la terapia en ti? Por ejemplo, si va una persona escéptica, lo pregunto porque tú has hecho sesiones a gente de mi familia súper escéptica, o sea, que no sé cómo han entrado, pero han entrado incluso. Entonces, ¿necesitas creer en las vidas pasadas para que te ocurra? No. De hecho, ha habido personas que eran muy escépticas, que han venido a experimentar y se han ido a vidas pasadas y han dicho, pero bueno, Ángela, cuando acabamos la sesión, ¿cómo me ha dado tiempo a inventarme esta historia con tanto sentido por sí sola y encima no solo sentido y linealidad en esa vida, sino que a la vez encaje tanto con mi vida actual pero de diferente forma? Sí. No me da tiempo a plantear algo que encaje tan bien. Entonces se les rompe mucho la cabeza. Y luego también hay personas que no hace falta que crean en las vidas pasadas como para hacerse hipnosis y muchas veces no van a una vida pasada para llegar a solucionar algo. O sea que... ¿Y qué hacen entonces cuando no van a vidas pasadas? Pues o van a un capítulo de la infancia o conectan con sensibilidades físicas con las que va saliendo una información y se va trabajando sobre ella. O sea, por ejemplo, me tocó una chica que era muy mental. Tenía muchos bloqueos mentales a su vez. Entonces le dije, vale, pues vámonos a imaginar que tu cabeza es como una casa y vamos a ir habitación por habitación y vamos a ir abriendo puertas. Entonces la chica empezó a abrir puertas y empezó a describirme lo que había. Dice, pues me estoy viendo a mí pero más pequeña y no paro de diseñar. Sí. Y yo decía, vale, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué quiere decirte? Y como ella se conoce, pues empezaba a decirme información. Sí. Entonces no estábamos trabajando en ninguna vida pasada ni en ningún tiempo de niñez ni de nada, sino a través de una proyección paralela de su cabeza extrapolada a una casa, sí. Se empezaron a sanar y a ordenar muchas cosas. Vale. Claro, es muy curioso porque al final el inconsciente de esa chica le estaba llevando a una situación X, ¿no? Y yo para ahora os mostraré también porque he hecho mis deberes y he buscado estudios científicos que prueben, que muestren la importancia del inconsciente. He encontrado cosas interesantísimas, pero súper interesantes que demuestran cómo la información del inconsciente, primero, es muy rápida, elegimos con esa parte y se puede acceder a ella y es mucho más fácil sanar cuando accede, ¿no? Que supongo que es lo que también ocurre durante una sesión de hipnosis, que al final estás accediendo al inconsciente y van apareciendo cosas, imágenes, ya sea una vida pasada, ya sea según las creencias quizá de la persona. Sí, ¿no? Según la creencia de la persona, claro. Dijimos que puede conectar con una cosa u otra y de ahí derivarse a ciertas cosas, pero que siempre tiene sentido, ¿no? Lo que pasa, lo que ella te transmite, siempre tiene un sentido detrás. Sí, eso es. Siempre tiene un sentido detrás, solo que hay que también aprender el lenguaje del inconsciente. Vale. O sea, porque, por ejemplo, una mujer de pronto se vio con los brazos muy largos y siendo cabezona. Y eso para ella no tenía sentido. Yo le dije, fulanita, digo, ¿tú eres muy cabezona y controladora que todo lo abarca? Y me dice, sí. Digo, pues tu inconsciente te lo está diciendo. O sea, que es como muy para niños chicos, ¿no? Es como muy simbólico. Muy simbólico, ¿no? Y siempre tiene un significado. Todo el tiempo. Hay a veces que es verdad que es algo tan profundo o que la persona a mí no me ha dado esa información, entonces yo no puedo encajar alguna pieza. Sí. Pero con el tiempo me suelen escribir un email de, oye, Laura, he entendido esto que me pasó aquí, que tiene que ver con... Vale, y la persona se puede sentir en plan, tío, me lo estoy inventando todo, o sea, ¿por qué le da importancia a que me ha salido ahora de repente cabezona y brazo largo? ¿No? ¿No te pasa? Mira, me lo dicen mucho, o sea, mucho, sí, bastante. Me dicen, pero ¿y si me lo invento? Digo, me da igual, digo, porque al final la invención, ¿de dónde viene? Ya. Del mismo sitio, bueno, de tu sitio, no de mi sitio. Ahora mismo a ti y a mí, Mariana, nos ponen en un escenario y nos dicen, venga, tenéis que actuar siendo unas mujeres que piden en la calle.
Tú vas a actuar y tú vas a hacer tu papel de una forma y yo voy a coger y haré el mío. Y nunca Sí. van a ser exactamente iguales, Sí. porque tu caja de improvisación y de invención viene de un lado que no son ni mis experiencias, ni mis visiones, ni mis creencias. Totalmente. Entonces está hablando de ti. Por eso me da igual si se lo inventan o no, porque me está saliendo desde el inconsciente. Vale, sí, que el inconsciente, lo importante es que sea rápido, ¿no? Eso es, porque cuanto más tardas, más estás controlando y hablando desde la mente. Bueno, pequeña interrupción, pero no es para fastidiarte, sino para sumarte, porque si te está encantando este podcast y de todo lo que estamos hablando, no puedes perderte el evento gratuito que he creado, que está aquí en el enlace de la descripción, donde al inscribirte te llegará información muy nutritiva y enriquecedora, gratuita, sobre la fórmula del inconsciente. Así que si quieres saber más, pincha en el enlace, inscríbete y si por algún casual el evento está cerrado, entrarás en lista de espera para el próximo. Así que no te interrumpo más y continúa con la entrevista. Vale, pues mira, en consonancia a lo que tú has dicho, voy a hablarte de un estudio que he encontrado que es interesantísimo. Vaya a flipar porque es que yo leo estas cosas y me encanta porque son súper interesantes, ¿no? Y trae mucha información con lo que tú has dicho. Hay un estudio, es que hasta lo he subrayado, ¿vale? O sea, para quien me conozca, esto es muy fuerte de mí. Bueno, Parece genial. sí, sí. Hay un estudio que dice la respuesta al placebo ocurre a nivel no consciente, ¿vale? Los hallazgos demuestran que la mente inconsciente juega un papel clave en la experiencia de dolor. Te voy a explicar lo que han hecho aquí en este estudio, ¿vale? Básicamente han cogido dos grupos de personas, grupo A y grupo B. Y entonces, a los dos grupos le han hecho un experimento de aplicarle un dolor en un brazo con calor, me parece que era, a un nivel moderado, siempre en el mismo nivel. Y le hacían a la gente que votasen de 0 a 100 el nivel de dolor que sentían, ¿vale? Aunque ellas no sabían que el dolor siempre era el mismo. Entonces le ponía a esas personas imágenes de caras, de facetas, con dolor o sin dolor. Claro, ellos esperaban que pasasen lo que pasó. Lo que pasó fue que la respuesta de la gente al dolor era mayor en las caras dolorosas que en las caras sin dolor. Es decir, me ponía una imagen de un tío así con cara de dolor, votaba que me dolía más el estímulo que me estaban aplicando en el brazo, cuando siempre era igual. Vale, bien, hasta ahí todo bien. Pero es que después dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero de esta vez lo que vamos a hacer es que va a ser tan rápida las imágenes, van a pasar tan rápido, que las personas no van a tener la capacidad de saber si... O sea, no van a tener capacidad de analizar la imagen, si la cara es dolorosa o no dolorosa, ¿vale? Pusieron la imagen en plan súper rápida y las votaciones de la gente seguían siendo altas para las caras dolorosas sin haberlas casi visto, ¿vale? Entonces el estudio este concluyó que el inconsciente coge la información a una velocidad increíble que no somos conscientes, ¿no?, de lo rápido que va. Incluso aquí pone, ¿no? Entre comillas, es un poco como el resumen del estudio. No es lo que los pacientes piensan que sucederá lo que influye en los resultados, sino lo que la mente no consciente anticipa a pesar de cualquier pensamiento consciente. Tal cual. Este mecanismo es automático, rápido y poderoso. Esto es un estudio científico y es que me pone los pelos de punta, pero claro, tú dices, tío, quiero, no sé... hacer ejercicio. Es que no es lo que tú quieras a nivel consciente, que eso luego hay otro estudio aquí que lo demuestra también, sino ¿qué dice tu inconsciente de eso? Que como tu inconsciente vaya en contra de ti, es muy difícil, ¿no? Luego hay otros estudios aquí que he estado leyendo que dicen, si quieres incorporar un hábito positivo, juega con tu inconsciente, que es mucho más poderoso que tu consciente. Claro, porque a lo mejor en tu inconsciente le merece más la pena no hacer ejercicio, porque se lo pasa pipa en el sofá viendo Netflix y otras cosas. Exactamente. Entonces, trabajar a ese nivel, hasta la ciencia muestra lo importante que es y lo poderoso que es. ¿Cómo descubres esto? O sea, ¿cómo fue para ti? Porque claro, yo sé que tú viviste la experiencia de sanarte de la fibromialgia, a partir de ahí empezaste a aprender la terapia, pero ¿cómo? Porque ahora tú tienes un método. Sí. Entonces, ¿cómo diseñaste ese método? ¿Cómo fue? Pues, a ver, no hubo una intención exacta como sí, sino que... ¿Cómo se llama el método también? La fórmula del inconsciente, se llama el método. Pero ahí, pues, simplemente me empecé a entender el idioma del inconsciente. De cómo actuaba, cómo se comunicaba, qué expresaba, hacia dónde iba, porque como bien has dicho, o sea, una cosa es lo que tú quieres y sabes conscientemente, sí, y otra lo que se almacena inconscientemente. Por ejemplo, tú y yo ahora mismo, gracias a Dios, tenemos un consciente
que nos filtra unas cosas y otras las deja sin tocar. Pero si tuviéramos que estar siendo conscientes de cómo nos roza la ropa, cómo va circulando la sangre por el cuerpo, cómo respiramos, a qué distancia está el micro, me veo la nariz, no podríamos. O sea, estaríamos ya por ahí apepinados. Entonces, el inconsciente lo sabe todo. Y una cosa muy fácil para entender de lo que voy a hablar es que una mujer cuando está embarazada, ¿no? Hay mujeres que ni siquiera se enteran que están embarazadas hasta que dan a luz, pero quitando eso, que también vale, tú estás embarazada y tú sabes que estás gestando ahí una vida, pero no tienes ni idea de si el martes a las 3 estás haciendo el pie, si luego por la noche te toca la nuca. No sabes qué estás haciendo, solo sabes que se está creando una vida a través de ti y ya está. Hay una inteligencia ahí superior. Una inteligencia superior. Yo la llamo así. Es el concepto que le he puesto para entenderlo. Entonces, cuando estás en hipnosis o el inconsciente en general, tiene esa inteligencia superior que opera sobre ti, sabe sobre ti. Entonces, cuando hay una sesión de hipnosis, a lo mejor la persona me viene con que quiero trabajar mi bloqueo con la pareja. Genial. Por ejemplo, esta semana tuve a una mujer que estábamos trabajando cosas con la pareja y con el dinero. Y de pronto conectamos con una vida pasada en la que era un campesino. Y no paraba de trabajar, veía que era todo un campo enorme y estaba agotado. Y se llamaba Juan. Digo, Juan, ¿qué pasa? Dice que tengo que trabajar y esto no para. Digo, ¿y por qué no paras? Dice, por mis hijos, por la carita de mis hijos. Y digo, ¿qué pasa con tus hijos? Dice, que como no les lleve comida, fatal. Y digo, ¿es que alguna vez ha pasado eso? Y dice, sí, y fue horrible. Y desde entonces me he prometido no parar. Y ya le dije yo a la mujer, digo, fulanita, digo, ¿te es familiar esto? Y me dice Ángela, muchísimo. Tengo la misma sensación de que no puedo parar. Y cuando acabó la sesión, me dijo que ella tenía siempre mucho agotamiento de piernas, que tenía mucho sentido con el trabajo que hacía ese hombre. Con este hombre trabajamos el ver más allá de lo que estaba viendo. Y le dije, Juan, vamos a buscar una solución para que puedas trabajar en calidad a cantidad. Sí. Y al hacerle esa pregunta, Juan, pues se enfocó en buscar una solución, no creer que ese era su destino. Y dijo, voy a hablar con los campesinos colindantes para comprar una especie de máquina y nos la vamos turnando, porque uno por sí solo no tiene ese dinero, pero si lo juntamos, sí. Tomó esa decisión, la llevaron a cabo y ese hombre pudo ser feliz. Y esta tontería, a través de esa vida pasada, a esta mujer le hizo un clic porque se dio cuenta y su toma de conciencia fue, eres tú quien te pone los límites, tú mismo, no es nada ni nadie. Porque las circunstancias pueden ser miles, pero como tú las interpretas, son las que te limitan. Entonces, esa inteligencia superior del inconsciente sabe, para decirle a esta chica, ¿cómo le hago ver a esta chica, a esta mujer, que se está limitando a ella misma? Vamos a ver si puedo. Le voy a contar la historia de Juan trabajando en el campo y que eso es infinito, infinito, infinito y que siempre hace lo mismo. Entonces, para mí el inconsciente te conoce, o sea, es tu 95% o 80 y pico, depende de la persona, te conoce. Además, es súper curioso que te cuente la historia proyectada en tu mente, porque yo escuché una vez una mujer que hablaba de la educación de los niños, o de la suya propia, cómo educaron a sus padres, más bien. Y ella contaba que ella se mordía las uñas cuando era pequeña, y que sus padres siempre decían, no te mueras las uñas, que eso es muy malo. Y ella, bueno, pues ya está, pero seguía mordiéndose la uña. Hasta que un día estaba en el hospital o algo pasó, no me acuerdo muy bien la historia, te la cuento así como me acuerde, pero sus padres le contaron la historia de que ahí estaba había una mujer ingresada porque se había comido tanto las uñas que se había pasado y habían tenido que ingresarla. Y claro, le ha contado una historia en un contexto, en un ambiente donde ella estaba vivió todas esas emociones, que dejó de comerse las uñas, ¿sabes? Fue como mucho más fuerte contarle la historia de lo que le pasa a otra persona, no a ella, sino a otra persona. Fue mucho más fuerte que decirle, no te comas las uñas. Quizás el no te comas las uñas es tu consciente diciéndote, oye, come bien, no te comas todo el bote de helado, ve al gimnasio. Y tu inconsciente es la historia detrás que tiene tanto poder, ¿no? Así es. Que fue el que le cambió. Hay otra cosa, Ángela, que también quería mostrarte, que es otro estudio, ¿vale? Es que son dos que yo quería traer. Antes de que vayas a otro estudio, con lo que dice de las historias, eso es lo que he descubierto con la fórmula del inconsciente. Eso, vale. Que una de las cosas que durante el tiempo que he ido viendo es que el inconsciente te cuenta todo el rato historias, a través de vidas pasadas normalmente. Vale. ¿Qué pasa ahí? Que el inconsciente funciona así. Él te cuenta una historia para contarte qué pasa. ¿Y cuál es la mejor forma también de sanarlo? Contarle otra historia. Porque al final así funcionamos nosotros. Si, por ejemplo, tú tienes un trauma de pequeña,
quizás no es la circunstancia que pasó, sino el qué te contaste con lo que pasó. Porque a dos niños gemelos que tienen un padre alcohólico, uno le va bien en la vida y al otro no. Y muchas veces, entre otros puntos, depende de qué interpretaron en base a esa circunstancia. Sí. Entonces, con esto quiero lanzar a todas las personas que nos están viendo, y a ti también, que busquemos qué nos contamos con lo que sucede. Porque ahí somos los primeros que nos estamos haciendo ese daño o los que nos estamos impulsando, depende cómo lo tomes. Sí. De lo que tú has dicho, leyendo tus estudios, también leí una cosa que decía, porque tú has hablado ahora de devolverle la historia a tu inconsciente, que es básicamente lo que haces en una sesión. Vamos a devolverle la historia de esta forma, ¿no? Que nosotros en el cerebro tenemos las neuronas, ¿no? O sea, nuestras neuronas, cuando alguien nos cuenta una historia, se activan las neuronas de espejo. Se activan las mismas en los dos cerebros. Cuando tú me cuentas una historia, imagínate que yo te empiezo a decir, voy a coger ¿cómo se dice esto de afeitar? Una cuchilla y me la voy a pasar así por el brazo y me voy a echar limón y también me voy a echar un poquillo de alcohol. Se activan las mismas neuronas de espejo en ti que estás escuchándome que en mí, ¿no? Sí. Entonces es curioso porque aunque esa persona le estés contando una historia al inconsciente y se estén contando las dos partes de una historia, se están activando, digamos, ¿no? Las mismas, da igual si es verdad o no, los mismos estímulos, ¿no? De alguna forma. O sea, devuélvele una historia, pero que sea proactiva para ti. Por eso yo no veo pelis de terror o así que son muy gores, porque aunque sé que el protagonista es el protagonista y yo estoy en mi casa, me pongo igual de histérica. Sí, claro. Se activan tus neuronas de espejo. Vale, este estudio, Ángela, me ha parecido súper curioso porque no sé hasta qué punto... Bueno, sí, sé que puede explicar que el inconsciente es inconsciente desde que nacemos. Es decir, está ahí presente desde que somos bebés. O sea, la información que absorbiste siendo bebé te puede influir todavía a día de hoy. Y esto es muy fuerte. ¿Cómo hicieron este estudio? El estudio se llama Encontrar lenguajes perdidos en el cerebro. Implicaciones de gran alcance para el papel inconsciente de las experiencias infantiles. Básicamente cogieron 3 grupos de niños. Unos niños monolingües de habla francesa, solo hablo francés. Otros niños de habla francesa y china, bilingües. Y otros niños que se habían criado en China, o sea, habían nacido en China, pero lo adoptaron en Francia. Entonces, no sabían chino, sin embargo, habían escuchado chino en algún momento de su infancia, de bebés, de a lo mejor 2 meses, ¿no? Y cuando ponían fonemas, cuando ponían sonidos chinos, se activaban las mismas partes en el cerebro de los niños que sabían hablar chino. O sea, los niños que solo habían escuchado chino de bebés, se activaban esas partes en el cerebro igual que los que sí sabían hablar chino. Entonces, este estudio demostraba la fuerza del inconsciente, que se queda en algún espacio de nuestro cerebro, se queda guardada, almacenando una información que es impresionante, lo profundo que es. Y termina hablando justamente de eso, ¿no? Cómo con la influencia inconsciente en la experiencia temprana, o sea, la influencia inconsciente en la experiencia temprana en los resultados del desarrollo posterior. ¿Cómo influye eso? O sea, me parece súper curioso esto también. ¿Qué te parece a ti? Pues me parece que es cierto porque, de hecho, hay un tipo de hipnosis especializada que cuando hay un caso grave de accidente, por ejemplo, hay un tipo de hipnosis que si, por ejemplo, has tenido un accidente de tráfico y no recuerdas o se ha dado la fuga el otro que atropella o el choque, te hacen esa hipnosis a ti y recuperas la información de la matrícula, por ejemplo. Y es algo que tú no has recordado ni te has fijado, pero sin embargo, como estaba en tu campo visual y de la experiencia, está almacenado en algún sitio. Entonces hay un tipo de hipnólogo experto en esto y empieza ahí, taca, 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 y te lo saca. Y llega. Es súper curioso, ¿no? Entonces, las vidas pasadas puede ser que sea algo ya almacenado, alguna historia que vimos o... Hay que saber, ¿no? Es que, ya te digo, pueden ser tantas posibilidades que... Yo me tomo las vidas pasadas como una herramienta de terapia todo el tiempo. O sea, hay gente que me dice, ay, es que yo creo que te he dicho que me pegué un tiro en una vida pasada porque el otro día vi una peli de esto. Sí. Y yo le digo, vale, ¿por qué me has dicho eso y no la que viste 4 días antes que pegaban un navajazo? ¿Por qué justo eso? A mí me da igual el motivo por el cual crees que lo has dicho. Yo quiero saber por qué justo eso y no 20.000 opciones más que había. Entonces a mí eso me da mucha información. Y siempre es una información de la persona. Siempre devuelve información a la persona. Siempre. O sea, siempre hay una toma de conciencia, una nueva visión, una aclaración. Yo ahora te pregunto, Ángela, porque esto suena como súper wow, súper místico. De hecho, cuando nosotras vamos por ahí
Aunque estemos aquí así como si no la conociese preguntándole cosas, la conozco perfectamente porque es mi pareja. Entonces, cuando salimos por ahí y a lo mejor conocemos a alguien nuevo, lo que sea, y tú le cuentas, no, pues yo hago hipnosis regresiva y también grafología, ¿no? Pero cuando dice hipnosis, pues se quedan, wow, no sé, como que se sorprende mucho, en plan, qué interesante, ¿no? Y te empiezan a preguntar cosas como si fueras un extraterrestre. Sí. Entonces, yo quiero que me digas si esto es un don o esto es aprendible. Pues yo creo que es como todo. O sea, puede ser que tengas más facilidad o predisposición, que podría decirse el don, pero es entrenable, ¿vale? O sea, en el sentido de que yo cuando empecé, yo solo sé que me gustaba mucho, me divertía mucho, me encantaban las vidas pasadas o a ver qué me cuenta esta persona. Y cuanto más indagaba en una persona nueva, más cosas descubría. Entonces, para mí fue entrenable, ¿vale? O sea, fue hacer, y desde ahí apareció o se potenció. O sea, es como si salgo a correr todos los días, pues al final voy a tener unas piernas súper potentes. No he nacido con unas piernas súper potentes. He nacido con unas piernas como tú, más cortas, pero... Y además tú formas a alumnas y tus alumnas ¿cómo lo llevan? Vale, ahí rompo mucho con eso de si tienes un don o no, porque de hecho nunca se me va a olvidar el primer día de clase de las alumnas porque no hicimos teoría ni nada. Fue como, venga, tú y tú, poneos la cámara y tú vas a hacer, era un role-playing, digo, tú vas a hacer de terapeuta y tú de paciente. Y se quedaron así. Y las que estaban ahí preparadas para luego ya estaban como diciendo, yo me voy a coger de internet una cosa o algo por prepararme, ¿no? Y yo dije, esto es un role-playing. Digo, tú vas a hacer el paripé de que eres la terapeuta y tú el paripé de que eres hipnotizada. Así que tú finge que te está hipnotizando. Total, que empezaron y ahí no hubo ningún paripé. Llegaron a hipnotizarse. Se estaban sorprendiendo tanto que yo dije, si es que en el momento que pones la voluntad de llegar al punto que tú quieres, ocurre. Da igual el método, el método ayuda para que cuando llegan circunstancias que no sabes cómo cogerlas, las puedas coger. Porque a veces va a haber casos muy importantes, como por ejemplo cuando la persona te habla en otro idioma. Dices tú, ¿qué hago, no? O cuando a la persona se le abre un bloqueo o un trauma que no conocía, pues ahí tienes que tener herramientas. Pero mientras tanto, todo el mundo lo puede hacer realmente. ¿Y qué es lo más curioso, interesante que te haya pasado en una sesión de hipnosis? Entonces, tú me has contado muchas cosas. Es que me han pasado tantas. Una que te acuerdes así, wow, de repente, cógela y la pues traes. Es que una es un poco verde, aviso, pero es que me dio un ataque de risa, bueno, a mí y a la mujer, a la chica que estábamos allí. Esta fue presencial. Estábamos haciendo la hipnosis y no sé qué, y se conectó con un bosque. Y yo, vale, genial. Y dice, creo que soy una mujer. Soy así como de una tribu. Vale, genial. ¡Oh! Hay un lobo. Y yo, ostras, y yo ahí pensando, te va a comer. Digo, claro, digo, el lobo le va a atacar o ella va a salir corriendo, no lo sé, yo preparándome para el ataque. Y dije, bueno, voy a ahorrarle el mal trago, porque yo cuando empecé con la hipnosis, para que no pasaran por el mal trago, decía, voy a contar hasta 3 y vamos a ir a cuando ya ha pasado algo, para que no vivieran en lo que pasaba. Cuento hasta 3 y digo, ¿qué pasa? Y empieza la chica así a ponerse rojísima. Yo empecé a notar una calor en la habitación y ella, por más que intentaba hablar, le entraba la risa y la vergüenza, y entonces a mí me empezó también a entrar la risa y una calor increíble. De hecho, ahora al contarlo me la entra también. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, pues que está merendándome. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, que está ahí abajo haciendo sus cosas. Y yo, ¿pero cómo es esto? Y dice, no lo sé. Ha surgido así con un lobo. Y tal, y así nos dio la risa, porque claro, yo no me esperaba eso, o sea, me esperaba cualquier cosa menos eso. Sí. Total, que luego al final fue como que, como era de una tribu, no había sido eso literal, vale, pero el inconsciente le había hecho eso para conectar con su chakra raíz, con su loba. ¿Vale? Te iba a decir justo eso, como la fuerza, ¿no? Claro, pero es que el inconsciente, yo digo que cada persona es un mundo, y también os digo que esta chica pues tenía un perfil con una sexualidad muy abierta, entonces al final su extrapolación del inconsciente pues fue muy bestia, ¿no? Digamos, pero yo no me lo esperaba, pero luego cuando empiezas a entender la sutilidad, lo entiendes, pero claro, ahí si no estás preparada para cómo te habla el inconsciente. Totalmente. Pues en plan, ¿qué haces, no? Cosas, ¿no? ¿Y te ha pasado de estar conectada o ver lo mismo que ve la persona? Porque de alguna forma, cuando tú me lo has hecho a mí, que sé que no es como tan recomendable porque me conoces mucho, pero me lo has hecho y muy bien. O sea, que no ha habido ningún problema que nos conociéramos. De hecho, mejor incluso. Pero te he notado como que estabas muy mimetizado con mi historia. Entonces, de alguna forma, ¿tú qué sientes como terapeuta? Vale.
te digo, cuando haces hipnosis, entras en estado de conciencia expandida. Que eso quiere decir que estás aquí ahora, pero a la vez estás conectada a la información que deba de ocurrir, ya sea irte a la infancia, te puedes ir a proyección de futuro, te puedes ir a muchos sitios. Y yo también entro en estado de conciencia expandida contigo. Por tanto, no recibo la información exacta, pero me acerco mucho. Hay muchas veces que a lo mejor, sin darme cuenta, digo, ¿y qué opinas de ese hombre? Y a lo mejor la mujer me dice, no te he dicho que fuera un hombre, te he dicho una persona. Y digo, o a lo mejor hay veces que ya no tanto, pero antes pintaba. A lo mejor me salía a pintar un tronco de madera, fuego, o cómo ha muerto alguien, porque te vas a vidas pasadas y ya ves también cómo has muerto. Y lo dibujaba y luego la persona lo decía y yo era como, ostras, ¿no? Sí, qué curioso, ¿no? Sí, son muchas coincidencias, pero es muy importante que el terapeuta esté con la atención plena de cada palabra que dice y también en la propia entrevista, porque está ya hablando, es que el inconsciente tiene todas las respuestas y cuanto más te conoces, más fácil es que evoluciones sin tener por qué estar haciendo terapia, porque ya estás muy conectado también a tu parte inconsciente. Ya, te entiendo, como que cuanto más conectas, más fácil es conectar, ¿no? Eso es. Y otra cosa que también me sorprende mucho, y de hecho te lo suelen preguntar, es que tú las haces online. O sea, tú te llevas tu portátil, nos vamos por ahí, nos vamos de viaje y dices, espera, te voy a hacer una sesión, haces su sesión y adiós, y nos seguimos ahí de viaje. ¿Cómo es eso? Mira, primero voy a decir los únicos 3 problemas, entre comillas, que he tenido. Vale. Uno, una chica lo hizo en una silla de estas de ordenador que da vueltas. Sí. Y claro, hubo un momento, iba con cascos inalámbricos, entonces estaba flipándolo con una vida pasada y sin darse cuenta se dio de espaldas y estuve como media sesión o más con ella de espaldas dando la sesión y yo era como, bueno, da igual, le escucho y me habla simpático, me habla bien. Claro, ella no sabía con los cascos si estaba de frente al ordenador o no, porque si dices que el sonido, está el altavoz, ya lo hubiera notado, pero no. Y ahí era de mis primeras veces y dije, bueno, digo, vaya a ser que le diga que se dé la vuelta y se va a salir del estado de conciencia expandida. Pero no, o sea, ya he entendido que no. Otra fue que... Espérate, que se me ha ido por un momento. Otro problemilla que fue a distancia. Bueno, me empezaron a hablar en otro idioma. Esto, bueno, puede pasar también en presencial, pero le conectó con su abuela, que hablaba solo gallego. Y dije... Abuela, ¿te parece si tu nieta nos traduce? Porque yo no me entero de nada. Y ya lo hizo. Y ahora te diré la otra fue que la chica conectó con una vida pasada en la que era una bailarina de ballet. Sí. Y se levantó de la cama y se puso a bailar por la habitación. Claro, yo la veía algún brazo o algún pie de pronto por la cámara, pero ya está. Y yo no sabía si estaba bien, si se iba a empotrar con la puerta, yo qué sé qué iba a hacer. Y yo digo, como tire el móvil, porque lo tenía como en un trípode, al parecer, parecía eso. Como tire el móvil y se le desconecte, digo, ¿qué hago yo aquí? Eso es lo único, pero ya he comprobado que a veces él también ha ido a la cobertura, entonces se ha colgado la llamada y no pasa absolutamente nada, porque al final el método que he ido cogiendo no ha sido de hipnosis profunda, sino de, vale, si esta es la línea que separa el consciente del inconsciente, bajamos un poquito. Esto es como cuando te metes en la piscina y solo metes la cabecita para bucear, pero estás con el cogote fuera. Te enteras de todo, te enteras del ruidito burbujeante de abajo, pero también del que hay fuera. Entonces así, si hay algún problema, no hay ningún problema, porque lo puedes solucionar en los dos campos. Entonces, ya te digo, puedes hacer hipnosis a distancia donde quieras. Lo único que tienes que tener es una buena conexión para evitar interrupciones y que el menor ruido posible. Entonces ya te puedes ir a Bali, te coges una habitación tranquilita, como si te vas al pueblo de tu familia. O sea, que puedes hacerla de donde quieras. Si yo hago la formación, si yo me formo, ¿puedo dar las terapias? Claro. Sí, totalmente. De hecho, eso es lo que me envuelvo con las alumnas y alumnos, en que se quiten esos miedos, esas inseguridades, porque la teoría, con un libro puedes saber los conceptos, pero donde todo el mundo se estanca es en la práctica. Y eso es lo que más me meto porque es lo que a mí me ha faltado. Ya sea en esta formación o en todas, porque cuando hice la carrera de pedagogía igual. ¿Para qué me sirve saber tantos conceptos? Lo que nos falta es rodaje práctico. Entonces eso es en lo que más me meto porque es la herida que creo que muchos terapeutas o profesionales de cualquier campo siempre echan en falta, la práctica. Sí, sobre todo al ser online, al ser formaciones online, tú siempre piensas que lo vas a hacer a tu bola, a tu ritmo, que por un lado muy bien, porque dices, joder, genial, yo esto lo hago a mi ritmo, no tengo que estar ahí, ir a un sitio físico y tal. Pero por otro piensas, lo voy a hacer de verdad, ¿no? O sea, me va a salir, voy a tener a alguien que me ayude, que me diga, oye, esto no lo hagas, esto no lo puedes hacer así, o esto lo tienes que cambiar. Entonces,
o sea, esa es como algo, una herida, ¿no? Que tenemos los que... Sí. A mí me encanta formarme online. O sea, creo que soy súper afortunada por vivir esta época y poder hacerlo, pero sí que es verdad que es una cosa presente en las Sí, formaciones o sea, online. yo ahí como rompo es poniendo más partes prácticas, tanto una en la que yo te superviso, que la haces tú con otra compañera, Ujú. tanto como que pido que las compañeras o compañeros lo hagan entre ellos en horas libres que ellos tengan y se den un feedback que luego me llega a mí también. Aparte hay una plataforma donde van subiendo sus prácticas para que otros compañeros lo vean y aprendan. Ujú. Y luego después hay una bolsa de personas anónimas, voluntarias, con las que yo ya es como el examen, Sí, donde yo me cito con la alumna o alumno, con la voluntaria o voluntario, y yo estoy con la cámara puesta pero apagada y sin micro, observándolo todo, por si hay algún problema, intervenir, ujú. y si no hay ningún problema, ojalá, siempre Chapo, sean así, y ya luego se va la voluntaria tras acabar, y yo hablo con la alumna, le digo, mira, esto sí, esto no, esto tal, esto cual. Ujú. Y cuantas más hagan, yo sobre todo eso, haz. Invita a tu prima, a tu tía abuela, a la tía abuela de la tía abuela. Y cuanto más practiques, mejor, porque te vas a quitar de muchos miedos y vas a ir ganando riqueza de experiencia. Totalmente. Ahora, volviendo al tema de las vidas pasadas, creo que también es algo que te han preguntado mucho. Sí. Y creo que incluso puede ser un tema que te haya preguntado las alumnas. ¿Te puedes quedar atrapada en alguna historia de tu vida pasada? Ejemplo, es más Por específico. ejemplo, la chica del lobo. Imagínate que luego le entra la paranoia de que ahora le gusta a la zoofílica, ¿sabes? O sea, que le gusta el Sí. sexo con animales o algo así. O sea, puede entrarte una paranoia o confundirte en tu vida actual con lo que has visto durante la sesión. Puede tener algo contraproducente. Contraindicación. Pues, a ver, realmente no he tenido ningún caso que me hayan dado esa información. Sí que ha pasado que han experimentado vidas pasadas donde les han calado muy profundo, les han llegado de una forma que les ha atravesado, les ha inspirado y ya viven su día a día como con ese guía, por decirlo así, que les acompaña, que les inspira, que dirían, pues, ¿qué hizo Catalina de esta vida pasada? ¿Y qué haría para cambiar estas cosas? O sea, que en todo caso se inspiran de esa forma para seguir hacia adelante, pero no en el sentido de me gustará. Entonces, lo de los animales, como te he dicho al final, era una extrapolación que hacía el inconsciente para mostrarle que tenía que conectar con su loba interior. No era me gustan los animales y la fiesta que hay aquí. Entonces, normalmente no he tenido ninguna persona que se le haya ido la pinza o atrapado en una vida pasada de esa forma. O sea, que al contrario, les ha servido de inspiración y catapulta, como el otro ejemplo que te he dicho del campesino Juan. Creo que era Pedro, ahora que me estoy Juan, acordando. me dijiste Juan, pero se ya llamaba no sé. Pedro. Pero bueno, Le me acabo de cambiaste el acordar. nombre, ¿no? Pero no pasa nada. Tu inconsciente te ha traído eso por algo. ¿Qué Pues te ya- pasa con Juan? Que es tu Pues, cuñado. Es mi cuñado, ya lo veré. No, pero al final es eso. O sea, a esta mujer, al conectar con Pedro o Juan, Ujú. ya se va a acordar de él, porque ha sido como una experiencia que le ha inspirado. O sea, es como tú te acordarás de Rebelde, ¿no? Sí, me encanta. Entonces es lo mismo, es como un grupo de música o un actor o una actriz que Ujú. te ha calado y de alguna forma, ¡ay! Es eso, es lo mismo. Sí, esa admiración. Ujú. ¿Y nos puedes contar alguna experiencia tuya con vidas pasadas que te haya calado? Que tú la lleves contigo en momentos a lo mejor de bajón, te acuerdes de esa fuerza. Algo, la que más te haya calado a ti. Mira, la que más me caló fue eso, la amazónica. Que luego me pareció muy curioso que tú fueras de pegadito al Amazonas, pero quitando eso a un lado, la que quiero hablar es que también vienen vidas pasadas en las que rechazas mucho, que has podido ser asesino, sicario, pedófilo. O sea, buah, hay un montón de historias. Entonces a mí me vino una vida pasada que yo la rechazaba máximo. Se llamaba Mariam, en francés, y me caía fatal. O sea, cuando la terapeuta me preguntaba por ella, te sale otra energía. O sea, cuando conectas con una vida pasada te sale otra energía y es tú, pero ¿cómo puede ser esto, no? ¿Y cómo puedo contestar así? ¿Y cómo le puedo decir que tengo esta edad si no me da tiempo a pensarla? Es muy raro. Hasta que no lo experimentas no lo sabes. Y me acuerdo que Marian tenía una mala leche que chocaba mucho conmigo, pero claro, yo en ese momento de cuando me la hice, yo rechazaba mucho mi parte de mala leche o mi parte oscura. ¿Qué pasa? Que venía Marian a enseñármela para decir, oye, que es parte de ti. Entonces, muchas veces me encuentro con personas que rechazan vidas pasadas y se creen que no son ellas, que está genial, pero es una parte de tu inconsciente que te está mostrando una parte de ti, Desde ahí, representando. ¿aprendiste a aceptar más esa parte tuya? En la segunda sesión de hipnosis que me hicieron, que apareció de nuevo Marianne, sí, porque ya la conocí más porque esa vida fue muy por encima
y no la conocí mucho, pero luego en otra apareció, empezamos a indagar en cosas y ya cambió. De hecho, ahora me sale la risa, porque Mariam murió. Que esto fue muy gracioso en la sesión. Era muy solitaria, era de una familia de francesa muy ricachona, pero era muy solitaria y se arropaba con los libros, ¿no? Pero ni ella misma quería vivir. Se fue al bosque, por lo que fuera, porque no sé por qué fue al bosque, y en un despiste se tropezó con una trampa de oso y se cayó así y se lo clavó por la tripa y se murió al momento. ¿Y tú sentiste ese dolor? Sí. O sea, no lo sientes tan idéntico. Uh-huh. Lo sentí más con otro hombre que le rajaron el cuello y la boca del estómago, que empecé a ahogarme. De hecho, empecé a toser en la sesión y a saberme la boca a sangre. Y yo diciendo, ¿pero esto es verdad? Y yo rayada porque sentía sabor de la sangre. Yo nunca había sentido una cantidad tan grande de sangre en mi boca y el sabor tan fuerte. Y eso me impactó mucho. Pero mientras tú lo estás contando, yo soy capaz de sentir el sabor sin sentirlo, no sé explicarlo, sí, ¿sabes? Las como neuronas, que puedo ¿no? sí, puedo conectar y sentirlo, como claro, pero es como que hierro es muy ahí. real. O sea, hubo un hombre en una sesión de hipnosis repito, hombre, con esto con una vida pasada en la que era mujer, que estaba dando a luz y me decía, por Dios, Ángela, que esto pare. ¡Wow! Retorciéndose de dolor, gritando el hombre que no podía más. Y digo, tienes que seguir, tienes que dar a luz. Y él, no, me quiero morir. Y digo, ¿qué des a luz? Dio a luz, se quedó la gloria bendita y a la vez se fue su dolor de ciática que tenía él en la vida real. Y pero, fue porque murió en ese parto, bueno, se supone, pero estaba correlacionado, y al sanar ese parto donde la mujer murió, al sanar todo lo que pasó en esa historia, él se ha liberado de ese dolor de ciática que tenía tan fuerte. Dios, qué curioso. Y yo, por ejemplo, lo que te digo de la Marianne esta que se cayó de boca en la trampa, le dio mucha vergüenza. Dijo, pero qué vergüenza, que de la forma más ridícula que me he muerto, ¿no? Y a la terapeuta a mí nos entró la risa con eso, porque hasta estaba el fantasma intentando darle con el pie al cuerpo para que no lo viera nadie, lo quería meter detrás de un arbusto. Y dice, ¡ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Entonces ya te digo que pasan cosas muy raras. Como después de muerto podemos sentir vergüenza. Eso es lo que a mí me impactó, fue como, pero si te tendría que dar igual, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces a ella le dio vergüenza, pero hay un trance que todavía estás como muy anclado al ego y al cuerpo, y luego se trasciende. Pero sí, o sea, tus experiencias físicas son muy reales durante una sesión de hipnosis. Hubo una policía, esto lo cuento porque me está viniendo, que se lo expliqué. Antes de empezar yo lo aviso, digo, oye, puede ser que tu cuerpo haga cosas. Y dice, bueno, no sé qué. Y era verano, de hecho fue el verano pasado. Digo, puede ser que te cambie la temperatura, que ahora haga calor, digo, tenga frío. Porque yo siempre digo, ponte una manta por si acaso. Y si tienes calor te la quitas. Y si tienes frío te la pones y no tienes que estar diciendo, voy al armario, no. Y ella dijo, no, yo sin manta. Sin manta, toma manta. Conectó con una experiencia en la que estaba en la nieve, parece ser que era una vida pasada, rollo esquimal, y pisó un hielo que estaría más endeble y ¡pum!, se le hundió toda la pierna. Sí. Instantáneamente empezó a temblarle todo el cuerpo, un frío increíble, la piel se le empezó a poner blanca, tiritones increíbles, que estábamos en verano. Sí. Y los labios morados. Claro, no tenía la manta, que eso le hubiera ayudado un poco. Así que yo ya estuve ahí pautándola de, vale, vamos a sacar la pierna del hielo, vamos a buscar un fueguecito, ¿no? Como ya estamos en una proyección, podemos llevarle donde queramos, porque estamos en un plano infinito. Y ya empezó a entrar en calor y se le quitó. Y cuando acabamos la sesión, esta mujer era policía, me dijo, joder, dice, Ángela, vaya con la manta. Dice, ni aposta. O sea que el cuerpo... Pero si es que llevo 4 años, cariño, si te lo he dicho por algo. Es que es impactante. O sea, no sabemos hasta qué punto el poder de la mente, porque al final no está ocurriendo. Sin embargo, como estamos trabajando con el inconsciente y ve que es real, pone todas las reacciones a trabajar sobre ello. O sea, que es increíble. ¿Y qué pasa cuando te encuentras con alguien muy mental? Tú lo has hecho con mi familia, con gente súper mental, y han entrado en su estado. Bueno, igualmente ellos te buscaron porque querían, ¿no? O sea, que ellos ya tenían esa predisposición. Sí. No es que tú fueras en plan, venga, que no. Ellos te buscaron, lo primero. Pero bueno, ¿qué pasa? Porque sé que hay personas que pueden tener su mente consciente tan dominante que no permita al inconsciente salir, ¿no? De alguna forma, como que esté en esa lucha de, no, pero le viene algo, esto me lo he inventado, y empieza a analizar todo lo que le viene, y al final, pues, esa canalización se mezcla con mente. ¿Qué pasa en ese momento? Pues es que son muchos puntos. Eso se explica en la fórmula del inconsciente para que al final se caigan esas teorías. Pero se puede caer, ¿no? Sí, claro que se pueden caer, solo que tienes que escuchar mucho lo que te va diciendo para saber por dónde ir.
Pero al final, esa persona, si viene a consulta porque no la has buscado tú, sino que ha venido, ya quiere hacer algo. Entonces ya hay una barrera abierta. Vale. Aunque no crea, cree en algo porque si no, no estaría ahí. Entonces, empezando por ahí. Y luego, uno de los trucos es cansar mucho su mente. Y ya un momento que la mente ya dice, ay, mira, no me apetece seguir luchando, haz lo que quieras. Y eso es un truco, pero ¿qué pasa? Lo malo de ese truco es que puedes estar mucho rato ahí hasta que cae. Entonces hay otros truquillos entre medias, que gracias a todas las experiencias que he tenido en estos años, pues ya a las que vienen se ahorran todo ese proceso de prueba-error. Y hay vidas pasadas que aparecen y no sirven para nada. Es como, bueno, innecesario, next. Porque tú me has contado que en una sesión puedes conectar con varias experiencias de vidas pasadas, ¿no? Que no tiene por qué ser una... Que de repente puedes conectarte con 5 o 6. Entonces, han habido algunas que han salido en plan, yo es que quiero salir, porque me apetece, pero no sirvo para nada. No estoy aquí, quiero hablar. A ver, sí, no, porque a mí cuando aparece una vida pasada le pongo a trabajar. Entonces, sí puede venir alguna vida pasada, como digo yo, de anuncio, como tú te has metido por la cara. Pero a mí ya me da eso de información, porque cuando hay una persona que se le vienen 20 vidas pasadas, porque eso ha pasado con alguna persona que viene, de pronto me dice, es que hay otra mujer ahí, es que hay no sé qué. Pues yo digo, espérate, que se esperen, que acabamos con esto y luego vamos con tal. Paso a Pero paso. A mí ya me está dando información de lo que hay ahí. Es como que hay muchos frentes abiertos que se tienen que ir solventando y se están como apelotonando. Sí. Entonces ahí tú como experto tienes que ir pautando, porque es que si no eso jauja. Claro. Yo recuerdo que una de las últimas que hicimos, conecté con una parte de mí que necesitaba expresarse, que era mi rabia y mi ira. Que yo pensaba que yo no tenía rabia e ira. Entonces esto para mí fue como muy nuevo. Y yo sentí cómo iba apoderándose de mí una energía oscura. Entonces, nosotros estábamos en una hamaca y yo sentía que me iba cogiendo por detrás, por la espalda, y me iba haciendo así, 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 así. Y yo te dije, Ángela, y ya no podía más, ya me había cogido. Entonces, cuando me cogió, que tú a eso, tú lo llamas, tú le pones nombre de posesiones, ¿no? Pero yo lo experimenté realmente como una parte de mí que jamás había dejado hablar y que quería llamar la atención en ese momento. Entonces salió de esa forma, ¿no? Y dijo, pues, para mí esta es la mía. Oscuridad acumulada. Sí, esta es la mía, ¿no? Y recuerdo que a ti te dio incluso un poco de susto porque Hombre. Empecé a respirar como con mucha ira, ¿no? Como un animal, un centauro de esto. No, cuando está el toro haciendo así, total. Que va a ir a por ti, así. Así. Y tú me pusiste una linterna. Es que era de noche, ¿vale? Era de noche. Y yo notaba que tú no me estabas haciendo el caso que me tenías que hacer en ese momento. Porque yo te avisé en plan, Ángela, que me está viniendo una cosa. Yo te notaba que tú estabas como, bueno, como es mi pareja, no pasa nada. Tengo la situación controlada. Y al notar eso, me dio mucha rabia. Más rabia aún. Porque yo, Ángela, que se me va, y ¡pum! Y entonces en ese momento, recuerdo que tú me pusiste la linterna y te pegó un grito. Sí. Te pegué un grito en plan, ¡quita esa linterna! Y te abalanzaste hacia mí. Sí, porque me dijiste no. Y te dije, ¿qué quites esa luz? Y te pegaste un sustillo y encendiste la luz. No dijiste, ¿qué quites? Dijiste, ¿qué quites esa luz? Sí, con voz demoníaca. Daba mucho miedo. Y en ese momento de mucha tensión y mucha posesión de esa rabia que yo tenía acumulada y que no dejaba salir, que repito, es que yo pensaba que no tenía. Y fíjate, ¿no? Cómo salió a pelotonar ahí entera. Y recuerdo que vino Alfa, que es nuestro perrito, vino y se me puso aquí encima con su energía, porque es que, si veis, Alfa tiene una energía tan mansa, es como tan lindo, y viene y se coloca, no le importa nada, y se me coloca aquí en la barriga, y ahí volví a conectar con el amor, ¿no? Y lo bonito y como que se fue disipando esa parte. Comprendí que no pasaba nada, que esa parte había que darle su espacio en ciertos momentos, y que no pasa nada, y sobre todo sentí el amor de Alfa a pesar de que esa parte estuviera ahí conmigo, y que también esa parte merece ese amor que estaba recibiendo, ¿sabes? Eso es. Y fue como, para mí fue una experiencia muy bonita, muy chula, porque era muy como, tío, ¿por qué la reprimo? ¿Por qué la reprimo tanto? Si es una parte más de mí y se merece amor como todas las partes, ¿no? Y, joder, para mí fue muy, muy inspirador conectar con eso. Así es, de hecho eso se ve en la forma del inconsciente, la parte de desposesiones, que no es posesiones, al contrario, es como que ya se desposee, desposeye a la persona. Y siempre lo que digo muy claro es, no le rebatas, no le odies, no confrontes con él. Llénale de amor,
o ve a entender cuál es su herida como para que sea algo tan oscuro, porque al final siempre hay una raíz muy vulnerable, siempre la hay. Y lo que hacemos es siempre a las personas que más se repudian en el mundo, más odio le damos. Y normal que se ennegrezcan más. O sea, se les tiene que dar un espacio de todo lo contrario y lo hacemos al contrario. Y eso en la hipnosis es lo primero que cojo. O sea, ¿Y has tenido así casos como el mío heavy de posesión de esas partes de uno? O porque tú lo llamas posesión y mucha gente también piensa que es alguien externo que va y les posee, ¿no? Que no lo sabemos, pero bueno, yo lo viví así, fue mi experiencia personal. Yo viví como algo interno. Mírate, entonces, ¿te puedo decir? Bueno, sí. ¿Hay casos? Cuéntame. Sí, hay casos. O sea, te puedo decir de gente que considera que es algo externo que le invade y luego he tenido otros que al final con el tiempo han dicho, joder, era una parte muy profunda mía que no he querido mirar, como tú bien has dicho. Una chica que en la propia sesión estaba normal y pronto me dice, Ángela, noto que alguien me quiere estrujar la cara. Y yo... ¿Vale? ¿Qué lo sientes? ¿Positivo o negativo? Dice. Empieza ya a decirme, ¡negativo! Porque ya se le estaba... O sea, tú por mucho que con tu cara quieras hacer así y retorcértela tú misma con tus propios músculos, llegas hasta un nivel. Pero es que a esta chica se le empezó a aplastar la nariz un poco y todos los mofletes así, hasta que... O sea, estaba con los ojos chinos, la boca torcía casi que aquí subía y la nariz ya te iba a aplastar y retorcía. Y el cuello cada vez girándosele más. Y yo, confía, no pasa nada, esto que está pasando es para algo, para que se te muestre algo, no tengas miedo, así, ¿no? O sea, tú tienes que estar acompañando y la chica hacía un grito así raro como podía porque estaba retorciéndose la cara y al final lo consiguió. Eso lo tengo grabado, pero ella no me ha dado permiso para mostrárselo ni siquiera a las propias alumnas, que eso es lo primero, respeto ante todo con la privacidad, pero lo tengo grabado como porque ni yo misma... me podía llegar a creer esa capacidad. Luego hay gente que se le pone los dedos en acordeón y no sé si te acuerdas tú de una sesión que tuvimos que hacerla juntas porque la chica era portuguesa y ella tenía miedo de que en hipnosis hablara solo portugués y yo no pudiera intervenir. Sí, me acuerdo de esa chica que es de ella. Ay, no, yo sé que empezó ahí muy bien. Del principio. Sí. Si nos está viendo, háblanos, que queremos saber de ti hace mucho tiempo. Me acuerdo de su nombre, Katia. Que no sabemos ella, de ella. Claro, al final tú te viniste por si tenías que traducir, total. Sí, porque soy brasileña. Eso es. Por si acaso. Ahí yo era como acompañante de, por si acaso. Sí. Y al final no hizo falta porque hablaba bastante bien el español y todo esto. Pero, hubo un momento que ella empezó a hacerse así, ¿verdad? No sé si te acuerdas. Me acuerdo. Y empezó a decir, Ángela, que no puedo mover mis manos, que mis manos me quieren ahogar. Y era porque una vida pasada suya no había tenido una buena vida y veía que Katia sí la estaba teniendo y quería vivir su vida. Sí. Entonces la poseyó y quería como matar a Katia para ella vivir la vida de Katia. Vale. Entonces la propia Katia, que no era ella sino la vida pasada, empezó a apretarle. Dime. Vale. Que digo que esto es como la envidia, ¿no? Interna. Sí. Al final es eso, es como dos partes divididas de ella, porque, bueno, es que no puedo contar mucho de la vida de Katia, pero, o sea, ella le iban muy bien muchas cosas, pero también le habían ido muy mal otras tantas. Había perdido a su hermano, entonces son cosas dolorosas que al final ennegrecen una parte de ti, entonces estaba como disociada. Y esa parte disociada, pues, se alimenta. Y eso, y entonces empezó a hacer esto es una posesión, o sea, se estaba asfixiando ella misma y tú ahí, pues, no sé qué pensarías, porque sería la primera vez que lo verías y yo, vale, pues, Katia, no hagas mucho... No des mucha fuerza a esa parte. Tú tienes más poder, es tu cuerpo, es tu vida, es tu experiencia y tienes más poder. Así que ve aflojando las manos porque son tus manos. O sea, yo le voy empoderando a la persona, recobrándole el sentido y la conciencia. Y al final soltó las manos y ya fuimos a trabajar con esa vida pasada para que viera que era una extensión de ella misma y que ya estaba viviendo esa vida. Sí. Que no tenía que tener envidia porque ya estaba viviendo, era suya también esa vida de alguna forma. En un tiempo quizás posterior, pero... Esto es súper curioso porque durante una sesión yo lo que noto es que la información es sencilla, ¿eh? No es que sea información que digas, Dios, esto es... Es como información súper sencilla, en plan, no sé, pues te voy a poner un ejemplo que no es esto, ¿vale? Pero imagínate, tienes que confiar, ¿vale? Pero tú no la recibes con tu consciente, la recibes con tu inconsciente y se siente diferente. Yo me acuerdo o sea, es como que se siente en el ambiente, es como una toma de conciencia que de repente gira algo dentro de ti y tú notas que integras esa información y que no es tu parte mental la que ha integrado esa información. Y de hecho eso lo vivimos muchas veces. Yo
contigo lo hablamos algunas veces cuando Sí. decimos, tía, ¿te acuerdas de eso que nosotras sabíamos conscientemente? Acabo de integrarlo dentro de mí Sí. realmente. Es curioso. Y eso se nota, ¿verdad? Como... Mira, yo te voy a decir el ejemplo claro. Yo sabía que ir al gimnasio y hacer deporte a diario es muy bueno. Ujú. Pero hubo un momento que lo integré por una serie de cosas que fueron pasando, lo integré y ahora para mí es indispensable. A ver, Como si hay un día que ducharte, no- ¿no? Claro, o sea, un día que no vaya al gimnasio no pasa nada, pero como que ya es parte de mi rutina porque lo he integrado y sé que es importante. Y no es algo que tenga que descartar en mi vida porque lo he integrado. Y eso seguramente os haya pasado. Es como una toma de conciencia que entra más profundo y te das cuenta. Porque yo sé que a ti te tengo que cuidar porque es mi pareja, pero otra cosa es integrarlo y verlo. Sí. Una cosa es saberlo. Y Sí, otra es sí. cuando... Cuando realmente está integrado dentro. Y cuando estás en estado de conciencia expandida en hipnosis, eso hace así todo el tiempo, porque Claro. estás en ese trance. Claro. Por eso a mí me encantan las formaciones online porque yo te lo digo, tía, no soy la misma persona que era cuando empecé esta formación. Y la última que hice, la chica, incluso la profesora, dijo que no eres la misma persona que eras cuando empezaste esta formación, ¿eh? Y yo, ¡ah! Totalmente, porque es que es como, no es tanto la información consciente que está pasándote, Claro. sino la forma de pensar, la visión que has adquirido, y es como que tu mente de repente ha abierto a nuevas posibilidades que antes no estaban. Y no sé, se integra algo ahí invisible que es una locura, ¿eh? Ujú. Es una pasada. Y eso que pase así en hipnosis, porque al final, Ya. cuando yo te escucho en una sesión, cuando tú me la has hecho a mí, para mí es como, bueno, es información sencilla, ¿sabes? Esto lo sabe todo el mundo. Con que te leas un libro de autoayuda, lo sabes. Pero no, es que va a otro campo, va a otra área de ti que la integras. Es como realmente. que va directamente a la diana. Ujú. No te quedas cerca, no, vas a la diana. Totalmente. ¿Hay personas que no deberían hacerse hipnosis o conectar con vidas pasadas o hay algo contraproducente? Pues mira, caso real, Ujú, que yo lo volvería a hacer, solo que de otra forma. ujú. Cuando una persona está muy medicada por depresión o cosas varias, y es de estas medicaciones que pierdes la conciencia casi, que Ujú. estás como zombie. Ahí no la recomendaría. De hecho, yo la hice, pero sin saber realmente que tenía una medicación tan alta. Yo sabía que estaba pasando por un estado de depresión fuerte, por un Ujú. estrés postraumático. Y había sido testigo de un asesinato, esa persona. Y claro, o sea, eso más otras cosas que le habían ido pasando, pues estaba medicada. Entonces fui a su casa presencial a hacérsela. Y claro, o sea, no estoy trabajando con su conciencia, que la Ujú. necesito para que se dé cuenta. O sea, es como que hay Vale, una colaboración tiene que entre. encajar. Claro, hay una colaboración entre el inconsciente y el consciente. Es como que el consciente está arriba y el inconsciente dice, uy, esto sobra, toma. Y el consciente lo coge y dice, para afuera. Y el consciente dice, espérate, que necesitas no sé qué. Y el consciente dice, ah, vale, pum, y se lo da y lo integra. Ujú. Es como una colaboración de ambos. Entonces esta mujer pues tenía el consciente ahí un poco zombie, porque por tanta medicación. Entonces eso no lo recomendaría porque al final la persona está ahí semipresente, que entra, que no entra, que se da cuenta, que no se da cuenta, pero sí que decir que esa mujer de tener la mirada perdida antes de empezar, que cuando te quedas así que estás drogado, Sí. cuando acabamos tenía la mirada mucho más entera, los ojos los párpados no se le caían y te focalizaba mucho. Entonces algo hizo, pero ya os digo, o sea, si por ejemplo toma la medicación a las 10 de la mañana, pues yo ya sé que antes de que se tome la siguiente toma, que a lo mejor es a las 10 de la noche, Ujú. pues a las 9 empiezo, porque ahí ya no hay tanto efecto. Vale. Y eso es lo que he aprendido, entre otras cosas. O sea, personas con algún trastorno, pues si la conciencia está bastante alterada, pues es complicado. Y con embarazadas siempre hay un dilema. Vale. Tú me contabas lo de embarazadas, pero Sí. por ellas, no por ti, ¿no? Como... No, por mí, no por ella. Ah, sí, bueno, al revés. Porque, más que nada porque los embarazos son como son. Ujú. Entonces, tú le puedes hacer una sesión de hipnosis que no son nada invasivas, Ujú. pero ¿qué no te dice? Que la persona se hace una hipnosis y luego tiene una complicación de embarazo y aborta. Ujú. Pues puede pensar perfectamente que ha sido por ti. Sí. Y no hay una prueba que lo demuestre. Claro. Pero es más que nada para protegerte. Por lo menos Ujú. en mi caso así lo tomo. Pero sí que he hecho sesiones a alguna embarazada. A mi hermana. A tu hermana, entre otras. Pero ahí Que lo que- conecto con Leo. con qué Leo lindo, con nuestro sobrino. Pero al final ahí lo que tienes que hacer es sobre todo hablar con el bebé. Ujú. El bebé está participando en ese proceso y para mí es clave que si la vas a hacer, yo te digo, yo prefiero que o no estés embarazada o ya hayas parido y ya lo hacemos lo que tú quieras. Sí. Pero durante el proceso, más que nada, porque imagínate que te vas a una vida pasada en la que te clavaron una navaja Ujú. justo en el vientre.
Oye, pues eso es una cosa que de nuevo reabres y que impacta de alguna forma. Claro. Pues si te lo puedes ahorrar, mejor. Porque al final es como el estudio ese que vimos de los niños, ¿no? Que, Claro. que la información, la emoción o cosas que almacena. viviste en X momento de tu vida, aunque seas bebé, se almacena. Y en algún momento nunca va a salir, nunca lo vas a saber. Nunca. Si Quizás, no, ¿no? si no averiguas, porque hubo una chica, una mujer que vino a sesión de hipnosis y me dijo, Ángela, yo vengo a saber si cuando era pequeña y nací me di un golpe o no. Porque eso es algo que tengo muy marcado y no sé qué y no sé cuántas. Y yo, bueno, pues venga. Hicimos una regresión. Claro, tú ahí no tienes control. Puede salir o puede no salir. Claro, pero yo me abro. Porque al final yo confío en el inconsciente porque el inconsciente es tan sabio que dice, no, si es que lo que tienes que mirar es esto. No, es esto, es esto. O sea que él sabe lo que tiene que hacer. Y muchas veces sale información que no estaba prevista. Como lo que he dicho antes de la mujer que tenía las piernas cansadas, yo no lo sabía. O algún abuso puede salir. En el caso de esta mujer, vio cómo daba luz, sí sintió por fin que su madre y su padre le querían, solo que esa bebé, por las circunstancias, lo explico y ahora se entenderá, el padre no le dejaron entrar, entonces esa bebé creía que el padre, por no estar, no le quería. Luego se dio cuenta que no le dejaron entrar y cuando se enteró de eso en la hipnosis, algo cambió dentro de ella. Una herida de abandono se subsanó. Luego, cuando la sacaron del vientre de su mami, una de las enfermeras, al cogerla, se le escurrió a la pobretica mía y esta bebé, / mujer, se dio un golpe en la cabeza y la enfermera enseguida la acogió y le hizo todo lo que pudo, ¿no? O sea, al final se había dado un golpecito de la bebé y se la llevaron corriendo a supervisar eso. Entonces esta niña / mujer había sentido un abandono nada más nacer porque no la dejaron con su madre nada más nacer porque se dio el golpecito, su padre estaba fuera, no le dejaron entrar y luego creía que esta enfermera la había hecho a malas o ¿sabes? Como no me interesa, no he sentido nada. ¿Qué pasa? Que cuando vas a regresión no lo vives solo desde ti, la experiencia, sino que tienes como un inconsciente colectivo donde ves más allá y sientes también lo que circula en el entorno. Entonces sintió el malestar de la enfermera y el cómo fue, que fue sin querer, que como que había mucho caos en la habitación, que fue algo, pues, joder, como si se te cae el boli cuando escribes, que no fue otra cosa. Entonces esta mujer se liberó de todo el trauma de haber nacido, más el abandono instantáneo que había sentido, entendió todo, y esa bebé, al ser acogida de otra forma y entender todo, se le quitó ese dolor. Y al tiempo me lo dijo, dice que ya estaba tranquila con esa parte, que al haberlo entendido desde todos los puntos, algo se había quedado en paz. Entonces, ya te digo, es que sirve para tantas cosas. Y puede pasar que, ya esto es como dudas, pero si quieres, Sí. ahora lo podemos cerrar como tú quieras, ¿vale? Te quiero preguntar, ¿puede pasar que se vincule una vida pasada con una vida actual? Quiero decir, te me explico. Tú me has contado esto, por eso te lo pregunto. Entonces, ¿te puede pasar que, imagínate, viviste en una vida pasada y luego viste una bola, no sé qué, y que te la encuentres en tu vida normal, actual? O sea, coincidencias, ¿sabes? Sí, de esas hay en ambos muchas escenarios. que a mí hasta día de hoy me siguen sorprendiendo. Y es como, ¿pero cómo puede ser esto? Voy a contar el ejemplo de la que más fresca tengo, que fue de una que de hecho es alumna, que tuvo una sesión de hipnosis en la que conectó con una playa de piedras. Voy a decir conceptos raros, clave que fueron encontrándose. Luego conectó con una cajita antigua que al abrirla había una foto de un niño repeinado y si quitabas el fondo de la cajita antigua, no, al contrario, había un peine y debajo del fondo había una foto de un niño repeinado. Y para esta mujer fue muy extraño eso, pero al ver a ese niño, dijo, pero si este es el niño que cuando yo era pequeña era mi amigo imaginario. ¿Cómo puede ser que haya visto esa foto de ese niño repeinado en esta cajita de baúl? No lo entendía. Fue como una información ahí que cuando estuvimos en sesión de hipnosis no la supimos interpretar. Sí. Pasó una semana y esta alumna me escribe por correo, Ángela, que sin saber cómo de pronto he aparecido estaba con mi pareja y creo que una amiga o algo, y cuando me quiero dar cuenta estaba en una playa de piedras y me ha empezado a venir como información para encajar por qué era esa playa de piedras y luego, ya a los meses, por no decirte casi el año, me vuelve a escribir y me dice, Ángela, estaba haciendo la mudanza de la casa antigua de mis abuelos, que la vamos a vender, y a que no sabes qué me he encontrado. Una caja exactamente igual como la que vi en hipnosis, la he abierto, he visto el peine exacto y luego en el fondo la foto del niño repeinado. Y se lo he ido a preguntar a mi madre y resulta que ese niño sí existió, que era un
un hermanito de su madre, o sea que su abuela, De escalofríos. su abuela había tenido un bebé que al poco tiempo murió, por lo que sea, y fue una cosa muy tabú, tan cerrada que nadie sabía nada y que en esa caja se había quedado todo guardado. Y fíjate, y la nieta de bebé, o sea, de niña, su amigo imaginario era su tío. Y en la hipnosis salió toda esta información para que ella entendiera. Qué curioso. O sea, Aún ella sin entenderlo en ese momento, pero claro. no solo sin entenderlo, sin saberlo incluso. O sea, que el inconsciente, cuando entras en hipnosis, te enteras de secretos familiares. O sea, yo me he enterado de muchos secretos a la misma vez que la persona. O sea que, Los secretos ya no son secretos, porque Totalmente. se sabe. O sea, al final todo el mundo... Eso es. Porque si estás ahí en un espacio, porque lo sabes, ¿no? De alguna forma. Aunque no lo sabes de forma consciente. Pero hay una parte de tu cerebro donde está esa información, ¿no? Total. O una parte de nuestro cerebro conjunto, pero... Por ¿Hay eso, algún sitio donde sea...? La verdad siempre sale a la luz. Ahora, que salga antes o después es otra cosa. Ajá. Pero al final, yo como sé ya que la verdad sale a la luz, lo menos que pueda ir mintiendo ya es algo que evito. Porque digo, si es que para luego quedar peor, pues mejor voy de frente. Y entonces Sí. es algo que la hipnosis me ha enseñado mucho. Porque sale cada cosa que yo digo, madre mía, esto era imposible y ha salido aquí. ¿Hay algo que quieras decir para cerrar con respecto a las vidas pasadas? Con respecto a todo este tema que hemos hablado. Hemos mostrado incluso estudios súper interesantes que muestran la fuerza del inconsciente en una persona. Hemos hablado de tu opinión, que tú has dicho que no te hace falta ni creer ni no creer en vidas pasadas, que te sirven Eso es. y has logrado un montón de beneficios y que con eso te quedas. ¿Hay algún otro mensaje que te gustaría dejar para cerrar este podcast de las vidas pasadas? Pues mira, sí que al final las vidas pasadas, como has dicho, existan o no, no me importa. Solo sé que es una ventana más que abro para probar, experimentar y verme. Entonces, la hipnosis es una gran oportunidad, o la fórmula del inconsciente, mejor dicho, aprenderla, ya sea para ayudar a otros o para ti mismo, porque es una autoterapia que cuando entiendes cómo funciona la fórmula del inconsciente, cómo se expresa, ya te pillas en todo. O sea, a mí no me hace falta ya meterme en estado de conciencia expandida o de hipnosis para Ya te ves. trabajarme, ya me veo, o ya te veo a ti cuando pasan cosas. De hecho, yo ya a ti, cuando me cuentas algo, ya te estoy hablando, no terapéuticamente, pero Sí, pero ya es desde como... tu inconsciente. Mira, si tú quieres nos seguimos engañando, pero Claro, nos vamos al grano. Eso es. Entonces, para mí, ya no es algo que porque quieras dedicarte a ello, lo hagas. Y si no te quieres dedicar a ello, no lo hagas. Al contrario, o sea, si tú quieres seguir evolucionando, creo que esta herramienta es muy útil para que si eres, no sé, si tienes 3 multinacionales, pero te va de culo en otras cosas de tu vida, hazlo. Porque lo que aquí aprendes e integras es como tú funcionas. Para toda la vida. Claro, es que es tú eres tu manual de instrucciones. Si no lo quieres coger, pues coge esto, te enteras un poco de quién eres, cómo funcionas y, joder, te van a ir bien muchas cosas. Yo quiero decir otra cosa que también complemento con lo tuyo, que tu cabezonería, por decir, o tu no creerte, ¿no? La vida pasada, Sí. o ningún tema de estos que se toca, que no te impida experimentar cosas que te puedan hacer evolucionar. Porque debe ser muy jodido que tú tengas 90 años y a lo mejor, imagínate, te estés muriendo y de repente salgan los estudios científicos que de repente demuestren que todo aquello que te negaste a experimentar que te iba a ayudar es real. O sea, que ya lo ha podido demostrar la ciencia por lo que sea. Entonces, claro, que no te quedes con eso, que no pasa nada, que la ciencia nos sirve a nosotros. Nosotros no tenemos que vivir las reglas de la ciencia. Ella nos sirve a nosotros y creo que eso a veces se nos olvida. Nos metemos en cajitas. Yo era la primera, yo era muy escéptica. Yo también. Y me metía en una cajita de, no, si esto no está demostrado científicamente, chiqui, fuera. Y es como, perdona, pero si mi vida va muchísimo más allá de la ciencia, si la ciencia me está sirviendo a mí para demostrar cosas que todavía no se sabe acerca de mí, ¿cómo me voy a meter yo en su caja? Ella se tiene que meter en la mía y demostrarme a mí estas cosas que yo estoy experimentando. Si es que no pasa nada. Es que, ¿no? Claro, al final la ciencia a lo mejor no ha encontrado los medios para medir que eso existe o no existe. Por eso y hasta digo, que no llegan y cuando se demuestren, a lo mejor ya es demasiado tarde para ti. Prueba. Exacto. Y luego ya que la ciencia lo hace. Yo siempre pienso así, debe ser muy jodido, ya, ¿no? Que de repente ya tenga los medios, pero ya no te sirva porque estás muerto. Ya no la puedes experimentar. Para mí no hay nada más limitado que una mente cerrada. Y cuando eres una persona abierta de mente, da igual si compartes más o no esa forma de pensar. O sea, yo no comparto la mente de un homófobo, pero sin embargo me abro a escucharle, a ver por qué tiene esos argumentos.
Entonces creo que ahí es donde puedes ver más allá, te expandes. Entonces con esto lo mismo. O sea, Totalmente. Ábrete. Yo estoy muy agradecida por ello. Y yo también, menos mal que no se nos vio por ahí. Jo, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Y, joder, gracias por abrirte tanto a contar tu vida. Estoy muy orgullosa de ti. Ay, porque me gusta mucho que tú pongas tu voz al mundo sin miedo al que dirán, porque es fácil juzgar, es fácil insultarte por redes, gente que no te conoce, pero, no sé, está gracioso y es bonito también jugar a mostrar tu verdad sin miedo al que dirán. Y estoy muy orgullosa de ti por eso y que hayas seguido a pesar de todo. Totalmente. Muchas gracias por acompañarme y por apoyarlo, que eso es lo más clave de todo esto y que sé que al final hace más bien que mal y eso es lo clave. Gracias, gracias, gracias.